al igual que en semestres anteriores, dado que se requiere, porque todavía cuesta un poquito pensar en términos de aquello, vamos a partir con un repasito de ingeniería económica y en particular de matemática financiera. Entonces, lo primero que tenemos que tener, ojo, estoy con harto problema de red, por lo tanto voy a cortar mi cámara. Yo tengo VTR y VTR ha sido un desastre este año y medio, por lo tanto voy a cortar la cámara para consumirme menos ancho banda. ¿Va? Ya. Bien, entonces vamos a partir con este pequeño repaso. No olvidando que la ingeniería económica es una recopilación o un conjunto de técnicas e instrumentos matemáticos que nos van a permitir la comparación, obviamente en términos económicos. Y entonces, y si se recuerdan de economía, de algunos de los principios de la economía, esto nos va a permitir la toma de decisiones cuando nos veamos enfrentados a disyuntivas. Y en el caso particular de lo nuestro, en una asignatura como esta, el método o la forma en la cual vamos a comparar es mediante algún indicador de eficiencia económica, tratando de buscar aquella que sea la más conveniente para el propósito que estamos persiguiendo. ¿Hay dudas, No, jóvenes? profe. Ya. La primera definición clarita que tenemos que tener entonces es el concepto de interés. ¿Qué es lo que es el interés? Es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Y matemáticamente, ¿qué representa o cómo se calcula? Si leemos el recuadro celeste, es una cantidad de dinero dada a una fecha cualquiera menos una cierta cantidad original. ¿Entienden aquello, no? Sí, profe, sí se entiende. Respecto del compañero de intercambio, les pido por favor, jóvenes, que lo integren a algún grupo de estudio o si requiere algún tipo de material, ustedes se lo podrían facilitar. En general los alumnos hacen un WhatsApp o un chat del curso. Intégrenlo, por favor. Entendido, profe. Ah, Sí, profe, yo le mandé un mensaje. bueno, gracias. Ya, ¿hay dudas con esto, con la definición? No, profe. Ya, y entonces, sobre lo mismo, según lo que estamos diciendo, si lo escribimos formalmente, eso significa entonces que el interés, que en lo sucesivo lo vamos a denotar por la letra y latina mayúscula, es igual a una cantidad acumulada de dinero hasta una fecha cualquiera, menos una cierta cantidad original. Y aquí hay que tener el cuidado, el interés se mide en unidades monetarias. Y hay que evitar cometer el error que lleva a cabo alguna gente y es confundir el interés o los intereses con la tasa de interés. La tasa de interés en lo sucesivo la vamos a denotar por la letra y latina minúscula. ¿Está vinculado con el interés? Sí. ¿Son lo mismo? No. La tasa de interés se determina como
el interés partido por la cantidad inicial. Para efectos de cálculo, esto quizás no se dan cuenta, pero va a quedar expresado en tanto por uno. Y cuando usted informa de este valor, lo que hace es multiplicar por 100 y dar cuenta del lapso de tiempo que me dio entre la cantidad acumulada y la cantidad inicial. Y de allí que se exprese en tanto por ciento por unidad de tiempo. Pero no son lo mismo la tasa que los intereses. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, supongamos un pequeño ejemplo. Usted depositó 100.000 pesos el 10 de enero del 2012 y retiró 106.000 pesos el 1 de abril. Perdón, el 10 de abril del 2012. ¿A cuánto ascendieron los intereses y cuál fue la tasa de interés? De estas dos magnitudes de dinero, los 100.000 representan la cantidad original, los 106.000 la cantidad acumulada. El plazo que me dio entre estas dos magnitudes de dinero es desde el 10 del 4 al 10 del 1, o al revés, dígalo como quiera. Y eso significa 3 meses. Por lo tanto, los intereses es la cantidad acumulada menos la cantidad original. 106.000 menos 100.000 pesos, 6.000 pesos. Y la tasa de interés es 6.000 partido por 100.000, es decir, 0,06. Y es 0,06. Que, como es un número que es resultado de un cálculo, por ahora lo dejo así. Cuando lo expreso y le informo a alguien a quien me pregunte de cuánto gané, diré, 6%, lo multiplico por 100, 6, es decir, 0,06%, 6%. Y ahora me pregunto, ¿qué lapso de tiempo me dio entre las dos fechas? 3 meses. Es decir, y en el vulgo conocemos el lapso de 3 meses como un trimestre. Por lo tanto, diremos que la tasa de interés es del 6% trimestral. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Lean esta definición y díganme si la entienden, la de alternativa. Ahí parece que se me cayó internet. Lean esta definición de alternativa y díganme si tienen dudas. Bien, ¿hay dudas? No, profe. Ya, cuidado. Esto es lo que dijimos hace un ratito. Cuando estamos enfrentados al proceso de toma de decisiones, es muy probable que tengamos distintas opciones. Cada una de ellas, por separado y vista por sí sola, entonces, representa una alternativa. ¿Y qué es lo que vamos a tratar de hacer? Escoger la mejor alternativa, es decir, aquella que nos parezca mejor dado el propósito, el objetivo, el fin que perseguimos. ¿Y de qué manera vamos a comparar en este caso?
aquella unidad monetaria, en aquella dimensión o unidad que todos entendemos y que no es otra que el dinero, las unidades monetarias. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Otro concepto importante y que vamos a trabajar y escuchar y ver escrito todo el semestre es el concepto de tasa mínima atractiva de retorno. La tasa mínima atractiva de retorno es aquella tasa menor que hace posible el análisis de algún proyecto o de alguna propuesta. Es a lo menos lo que el inversor o la empresa desearía obtener por destinar o derivar los fondos hacia alguna actividad. Es la menor, en la cual siquiera estaríamos dispuestos a pensar. Si hay algo que nos ofrezca una tasa menor que esa, ni siquiera la investigaremos seguramente. Y este concepto es o no es otra cosa que el costo de oportunidad del dinero para el inversionista o para la empresa. ¿Cómo se calcula? Exactamente, y representa el mismo concepto que hemos visto hace un ratito. No es otra cosa que una tasa de interés. Es la tasa de interés a la cual usted estaría dispuesto a evaluar alguna propuesta. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Bien, si lo vemos en un eje de tasas, podría ocurrir algo como lo que tenemos aquí. Hay una cierta tasa de retorno por alguna inversión segura. La TMAR, tasa mínima atractiva de retorno, que es la tasa a la cual usted tomaría el tiempo para analizar alguna propuesta de inversión. Después podría ocurrir, dependiendo de las condiciones de financiamiento, que esa tasa mínima atractiva de retorno se vea aumentada en una cierta cuantía producto del financiamiento externo y finalmente, sobre todo pensando hace muchos años, pero sobre todo hoy día producto de la inestabilidad en los mercados, de la incertidumbre existente en los mercados, es muy probable que aún así además algunos inversionistas, decidan castigar por una cierta prima por riesgo la tasa mínima atractiva de retorno. Entonces sería incluso aún un poco mayor. ¿Hay dudas? Sí, profe, ¿podría explicarlo de nuevo, por favor? Pero que no entienden. Supón, aquí lo que estoy diciendo es algo como esto numéricamente. El banco te ofrece el 2% por año. ¿Me sigue? Sí. A lo menos usted quiere ganar el 5% anual. ¿Me sigue? Sí. Pero hoy día usted no tiene la totalidad de los fondos para invertir en una propuesta, por lo Ya. tanto tiene que recurrir a financiamiento externo, Ujú, a un banco, si quiere. ujú. Y el banco le cobra el 8%. Entonces, Ya. si hiciéramos un ponderado, eso nos va a dar más que el 5%. No sé, le voy a poner un número arbitrario, no me digáis de dónde lo saqué. Al ponderar los costos del dinero, el 7,2%. ¿Me sigue? Sí. Pero resulta que vamos a participar de una industria o un sector industrial altamente incierto. Ya. Nos vamos a dedicar a investigar las vacunas para el COVID. Nadie nos asegura el resultado. ¿Me sigue o no? Sí. Por lo tanto, como estoy trabajando en un mercado incierto, voy a castigar con una prima por riesgo. Y por lo tanto al proyecto le voy a terminar exigiendo el 9. Esa diferencia del 1,8 representaría una, si usted quiere, una prima por riesgo. Ya, ahí me quedo mucho más claro, profe, gracias. ¿Hay dudas?
Aquí lo mencioné en por ciento, pero lo escribí en tanto por uno. Es lo mismo, ¿eh? ¿Me siguen o no, niños? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a analizar es las modalidades de cálculo de los intereses. Hay dos formas de calcular intereses. Una es interés simple y la otra es interés compuesto. ¿Se acuerdan lo que significa lo uno y lo otro? No. En la concepción de interés simple, solo se concibe interés sobre el monto original, sobre la cantidad inicial de dinero. Mientras que en interés compuesto, perdón, nace el concepto de interés sobre interés. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo soy deudor, no solo me van a cobrar intereses sobre los intereses del monto inicial que me otorgaron de crédito o que me dieron en préstamo, sino que me van a cobrar intereses sobre los intereses de periodos inmediatamente anteriores también. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Podría repetir de nuevo la definición de interés compuesto, por favor? En interés compuesto se cobra tanto interés por el monto original como los intereses de periodos previos. Súper. Ahí. Muchas gracias. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Me devuelvo un tanto para el ejemplo, mire. En general, lo que hemos de hacer es lo siguiente. Siempre, y queda de manifiesto allí, tenemos que dar cuenta del tiempo. El tiempo es un atributo, una variable importante en la ingeniería económica y la matemática financiera. Y siempre por convención se parte contando el tiempo en la primera transacción. ¿Me entienden o no? Sí. Sí. Por lo tanto, si yo miro el ejemplo, tiene un eje temporal. El 10 de enero, bien digo, para mí será mi fecha cero. De aquí en adelante yo parto contando el tiempo. ¿Me sigue o no? Sí, profe. El 10 del 4 que está por acá es la fecha posterior y es allí donde voy a retirar el dinero. ¿Qué es lo que hago? Mido el tiempo en periodos. Aquí lo pude haber hecho indistintamente, todavía. En meses o en trimestres. Pongámosle trimestre. Voy a medir el tiempo en trimestres. Por lo tanto, este será el periodo 1. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Sí. Bien, les pregunto. Temporalmente, esta magnitud de dinero representa una cierta cantidad de tiempo, dado que de allí parto contando el tiempo, una cierta cantidad de dinero a tiempo presente o futuro. Es presente. Lo voy a denotar por P. Y esta otra, dado que partí contando el tiempo aquí y para mí eso representaba el tiempo presente, esa magnitud de dinero estará en tiempo presente o futuro. Futuro. Lo denotaré por F. ¿Hay dudas? ¿No, profe? Entonces, si esto es tiempo, pero lo estoy asociando a los dineros ahora, yo sé que el 10 de enero va a ser el tiempo 0, el 10 de abril el tiempo 1, el periodo 1, el trimestre 1 en este caso. Esta magnitud está expresada en tiempo presente, esa magnitud en tiempo futuro. Por lo tanto, me voy a devolver una lámina más.
Si ustedes observan, de la primera ecuación, déjenme borrar los dibujos, de la primera ecuación puedo inferir una primera expresión formal o ecuación de valor. El interés será igual a F menos P. Una cantidad de dinero acumulada hasta una fecha futura, que no sé cuál es, no importa, menos una cierta cantidad expresada en tiempo presente. ¿Hay dudas? Y una, No. y una segunda ecuación de valor, I, que es la tasa de interés, es igual a I de interés partido por P. ¿Hay dudas? No, profe. No. Ya, esas dos ecuaciones métanselas bien en la cabeza. Entonces, parte de la nomenclatura que vamos a ocupar de aquí para adelante. P representa el valor o suma de dinero señalado en presente. F, suma de dinero en tiempo señalado como el futuro. N, número de periodos de conversión, capitalización o interés o convertibilidad, como lo quiera decir. Y es la tasa de interés por periodo, con las respectivas dimensiones cada uno. A es una serie de cantidades periódicas de dinero que tienen la característica o las características de poseer un mismo monto o cuantía y una misma frecuencia. Ese es el concepto que vamos a ver en un rato más y que es el de anualidades. Y cuidado, no seamos miopes al leer. Cuando digo anualidad, no significa necesariamente que la frecuencia es el año. Puede ser el mes y si el monto de dinero es uniforme, hablaremos de anualidad. G, que lo vamos a ver en un rato más, insisto, es una serie gradiente uniforme. ¿Y en qué consiste esto? Es un constructo de flujos que tienen la característica de dar origen a una progresión aritmética. ¿Qué significa eso? Que varían los flujos de periodo en periodo en un monto constante o uniforme. Por otra parte, G, que es una tasa que describe el comportamiento de una serie gradiente de tasa constante. ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando los flujos dispuestos temporalmente y en forma consecutiva dan origen a lo que es una progresión geométrica. ¿Hay dudas? No se me pierdan, esta nomenclatura después la vamos a ver cuando deduzcamos la ecuación, cuando mostremos las ecuaciones de valor, pero para que lo tenga claro desde ya. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Y en Profe. la práctica, cualquiera de nosotros Profe, una tiene, duda. dígame, En la anualidad, cuando habla de montos iguales de dinero, puede ser un monto, o sea, un porcentaje igual de interés, pero que el monto vaya creciendo en el tiempo. no, eso daría origen a una serie gradiente uniforme. Lo que me estás Ok. diciendo tú sería una serie gradiente uniforme. Ok, muchas gracias. La anualidad, los flujos son iguales. 100.000 pesos en enero, 100.000 pesos en febrero, 100.000 pesos en junio, 100.000 pesos en diciembre, 100.000 pesos en enero del próximo año, 100.000 pesos siempre. Ahora, si tú después descompones cada uno de esos 100.000 pesos, va a ocurrir que en los primeros flujos, en los primeros montos de 100.000, va a haber proporcionalmente una parte mayor de intereses que hacia el final.
Pero eso después les va a quedar claro cuando veamos ejemplos. Pero lo que tú me dijiste es da origen a una serie gradiente uniforme. Bien, en el mundo real, cualquiera de nosotros, en cualquier tipo de transacción, podemos adoptar cualquiera de dos posturas. O ser deudores o ser acreedor. ¿Me siguen o no? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Y aquí pasa lo siguiente. ¿Qué significa eso? Y que está vinculado. Luis Castro, ¿qué estudias tú? Lo siento, profe. ¿Qué dices? ¿Qué estudias tú? Estoy en innovación. No te entendí. Soy en la innovación. Ya, pero ¿a qué título te vas a hacer acreedor? Ah, me voy a hacer el título de... ah, Ya, me ya no olvido. importa. No importa, te hago la pregunta de otra manera. ¿Tú has estudiado economía en tu carrera? Un poco, sí. Tengo unos cursos, Ya. ¿Te acuerdas pero haber visto la teoría del consumo intertemporal? no lo viste. ¿Lo has visto? No. Ah, ya. ¿Y ustedes, niños, los chilenos? No, profe. Bueno, pero está vinculado a la teoría del consumidor, esto. Ojalá se acuerden de las curvas de indiferencia y la restricción presupuestaria. En fundamentos de economía por lo menos lo vimos, esto, en un periodo, pero también puede ocurrir en forma intertemporal. ¿Y por qué? Porque en microeconomía o en fundamento de economía, se me fue internet. ¿Me escuchan o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, sí se escucha. Teníamos la posibilidad, o al revés, en fundamento, no teníamos la posibilidad del ahorro. ¿Se acuerdan o no? El tipo tenía que gastar toda la renta. Sí. En el consumo intertemporal, usted puede diferir renta. Si yo tengo una renta de 100, resulta que 80 pesos los voy a destinar al consumo en este mes de abril y voy a ahorrar 20 pesos para mayo. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Bueno, eso significa entonces que usted puede convertir pesos del presente al futuro. Pero también yo puedo hacer la acción en contrario. Yo hoy día tengo una renta de 100 pesos, pero requiero consumir 120. ¿Qué hago? Me endeudo. Y pido platita en un banco que me preste 20 pesos con el compromiso de pagárselos en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo allí? Transfiriendo pesos del futuro al presente. En vez de yo ser acreedor, yo deposité, yo hoy día me endeudé. Y eso tiene que ver con incrementar la corriente de consumo actual o sacrificar corriente de consumo actual. Cuando yo soy deudor, yo incremento mi corriente de consumo actual con cargo a mi potencial de generación de ingresos en el futuro. Cuando yo tengo el respaldo suficiente para poder ir haciendo ahorros, soy acreedor, yo me dejo de consumir una cierta cantidad hoy día de dinero para poder incrementar mi corriente de consumo en el futuro. ¿Me siguen o no? Sí. Bueno, y eso está vinculado a estos conceptos o acciones, las que están en los recuadros celestes. ¿Las alcanzan a ver? Sí, profe, se ve. Léanla.
Cuando yo soy deudor, lo que hago, en el fondo, es traer pesos del futuro al presente. Esa acción, en términos de un verbo, recibe el nombre de descontar. Por el contrario, en el ejemplo que vimos hace un ratito, 100.000, 106.000 pesos el 10 de enero, 10 de abril, ahí lo que nosotros hicimos fue convertir pesos del presente al futuro. Ahí el verbo o la acción fue capitalizar. Cuando estas dos acciones, descontar y capitalizar, en vez de a una tasa de interés se hace a la tasa de inflación, se habla de deflactar o inflactar. Y eso, aquí lamentablemente hablo para los chilenos, eso fue lo que vimos en Fundamentos de Economía, en la parte macroeconomía, cuando distinguíamos entre el PIB nominal y el PIB real, no sé si se acuerdan. Ahí lo que hacíamos era deflactar o inflactar, según fuese el caso. Traer a valor presente, descontar. Eso es tasa de interés. Capitalizar, llevar a valor futuro, tasa de interés. Cuando digo deflactar, estoy descontando, pero la tasa de inflación, independiente sea medida por el IPC o por el deflactor implícito de precios de la economía. Cuando hablo de inflactar, estoy capitalizando la tasa de inflación, independiente sea IPC o deflactor, da lo mismo. ¿Hay dudas? Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando usted mencionó que capitalizar y lo hizo referencia al ejercicio anterior, el de 100.000 el valor presente y 106.000 el valor futuro, ¿Sí? ¿Cómo sería el caso contrario de descontar? Un ejemplo parecido a ese. Ahora vamos a ver. Lo que pasa es que primero hay que deducir las ecuaciones de valor, Ya. porque ahí lo hicimos a lo brutito nomás, punto. Solo con definiciones. Para allá vamos. Bueno, aquí Perfecto. monísticamente están descritos los verbos que veíamos recién. Una magnitud P de presente, una magnitud F de futuro, llevar a valor futuro capitalizar, traer a valor presente descontar. Este es un eje o un gráfico, una representación gráfica, monística, si usted quiere, en la cual estamos concibiendo todas aquellas partidas que representan un flujo. Y, como hemos dicho hace un instante, usted tiene la opción de capitalizar o de descontar. Por convención, en este diagrama, que no es otra cosa que un eje temporal, un eje de tiempo, en el cual medimos periodos, disponemos las magnitudes presentes, las magnitudes futuras, y habrá una cierta tasa de interés que permita que estas dos magnitudes sean perfectamente equivalentes, P y F, que es la pregunta que me hizo al final el compañero y que le dije, para allá vamos. Y por convención, en este diagrama, se acostumbra a interpretar, usted hágalo como quiera, esta es la forma comúnmente aceptada, pero no es la única. Si usted quiere adoptar en contrario, hágalo en contrario, pero hágalo bien. Se acostumbra a pensar que una flecha que apunta hacia arriba representa un ingreso o entrada de dinero en caja. Por el contrario, entonces, una flecha que apunta hacia abajo, la flecha azul, no la roja, la azul ahora, representa un egreso o salida de dinero en caja. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Entonces ahora lo que vamos a hacer es deducir las ecuaciones de valor que rigen el comportamiento mediante la aplicación de interés simple. Denme un segundo, por favor. Con confianza.
Ya, perdón. Deducir las ecuaciones de valor que nos permiten determinar el comportamiento, ya sea mediante la aplicación de interés simple o compuesto. Miren, vamos a aprovechar este mismo ejemplo. Entiéndamelo conceptualmente, ¿eh? No se me pierdan con lo siguiente. Esto está bien, hasta aquí está perfecto. Pero suponga que en vez de retirar el 10 del 4, el 10 del 4, ¿me siguen hasta ahí? Por lo tanto, esta magnitud me va a cambiar. Piénseme en esta. 100.000 pesos el 10 de enero. Y los va a retirar el 10 de octubre del 2024. ¿Ya? Usted hace algunos años, o su familia, su papá, le abrió una libretita de ahorro y depositó 100.000 pesitos a una tasa del 6% trimestral, y usted el 2024, cuando ya sea profesional, va a querer tomar esa platita para comprarse un autito, arrendar un departamento, lo que sea. ¿Me siguen o no? Sí. Ya. Entonces, yo les pregunto, esta es la magnitud P, de eso no hay duda. Yo les pregunto, al cabo de un trimestre, aquí hay muchos trimestres, ¿eh? Estamos pensando en 9 años por 4, 36, hay a lo menos 36 periodos, o 37, no sé, no me interesa. Entonces yo le pregunto, al cabo del primer trimestre, dado que la tasa es esta, ¿cuántas luquitas tendría en su fondo? Es decir, ¿cuánto tendría en su cuenta el 10 del 4 del 2012? Y pregúntese, ¿los pesos originales estarían o no estarían en la cuenta? F de 1. F sub 1 significa el valor futuro del depósito al final del primer periodo. Los pesos originales que su papá puso, ¿estarán o no estarán en la cuenta? Están. Pero además le van a pagar intereses. Los 6.000, ¿no? 6.000. Pero ¿qué es lo que es? Si nos vamos a la ecuación número 2 que describí hace un rato, los intereses del primer trimestre van a ser P por I. Por lo tanto, nos va a quedar que al primer periodo tendríamos P factor de 1 más I. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Al cabo del segundo periodo, estamos en interés simple, ¿ah? No me pierdan. Estamos en interés simple primero. Solo se paga interés sobre el capital original. ¿Cuánto tendría en su cuenta? Bueno, lo que ya tenía hasta el final del año del trimestre 1. Perdón. Esa es una P. Eso está en su cuenta, ya se lo ganó el primer trimestre. Más los intereses del segundo. Pero los intereses del segundo, como estamos en interés simple, solo se pagan sobre el capital original. Y el capital original que puso su papá son 100 luquitas. Por lo tanto, los intereses de este segundo periodo son igual a los del primero. ¿Se fija o no? Sí. Es decir, ¿cuánto llevaría en la cuantita? 1 más 2i. Al cabo del no sé si se están dando cuenta de la ley de formación del número. Al cabo del tercer periodo, ¿cuánto cree usted que tendría? ¿Más 3i? ¿Estás afirmando o preguntándome? Afirmando. Y al cabo de n periodos, 1 más ni. por allá el 24. ¿Ah? Ecuación 3. Esta es la que rige el comportamiento mediante la aplicación de interés simple.
Ya, cuidado con lo que voy a explicar, miren. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Ya, cuidado con lo que voy a explicar. Si se dan cuenta, al ir formándose de esta forma el número, valga la redundancia, se trata de montos únicos. Hay un P y va a haber un F finalmente nomás, al cabo de los n periodos. Pero si yo me fijo en estos números, si se dan cuenta aquí, si es que estos fuesen recurrentes, este el flujo 1, este el flujo 2 propiamente tal, el que sigue el 3, el 4, el n, aquí se estaría generando una progresión aritmética o geométrica. Aritmética, ¿no? Aritmética, listo. ¿Ya? ¿Hay dudas? No. Bien, vamos con compuesto ahora. Mismo ejemplo, la única diferencia es que ahora usted va a depositar una tasa de interés compuesta o va a hacer el depósito de, los 100.000 pesos al 6% trimestral, pero bajo la modalidad de interés compuesto. ¿A qué llegaríamos en este caso? Ya. Al cabo del primer trimestre, es decir, al 1 de abril del 2012, del mismo año del depósito, usted tendría exactamente lo mismo que en lo anterior. La diferencia se empieza a generar ahora. ¿Por qué? Porque en el fondo, la cantidad sobre la cual me van a pagar intereses es sobre lo que ya tengo acumulado, no solo sobre el capital original, que eran los P pesos. En este caso, por tanto, nos va a quedar lo que ya tengo acumulado, hasta ahí, igual que en el caso anterior. La particularidad es que ahora los intereses no solo serán sobre P, sino que es sobre todo lo que ya tengo. ¿Qué es esto? Más P por 1 más I por I. Si usted saca factor común, P de 1 más I por 1 más I le queda. Y eso no es otra cosa que P por 1 más I al cuadrado. ¿Hay dudas? No, profe. Ya la forma brutita de verlo, pero que es equivalente, es la siguiente. F2. Voy a tener lo que ya tenía hasta el primer periodo. Ahí está. ¿Me siguen o no? Sí. Más me van a pagar interés sobre el monto original, P por I. Pero también me van a pagar intereses sobre los intereses del primer periodo. P por I y por I, PI cuadrado. Si usted factoriza, va a llegar a aquello. Si se dan cuenta, les va a quedar P por I, PI cuadrado, P. Saque factor común P y se va a dar cuenta que ese es el desarrollo de un cuadrado binomio. I cuadrado más 2I más 1. ¿Y de qué cuadrado binomio? 1 más I. ¿Hay dudas? ¿No? Al cabo del tercer periodo, ¿cuánto tendrían? P multiplicado por 1 más I elevado a 3. Sí. Y al cabo de n, P por 1 más I elevado a n. si aquí se da origen a una función potencial o exponencial, ecuación 4. Por lo tanto, si viéramos los términos dispuestos así en forma sucesiva, darían origen a una progresión
¿Aritmética o geométrica? Geométrica. Geométrica. Listo. Ahí están las dos deducciones. Mírenlas por última vez. Esta fue la que llamamos ecuación 3 y esta otra ecuación 4. ¿Hay dudas? No, ¿Perdón? no hay dudas, profe. Ya. Miren, en ambos casos, en la ecuación 3 y en la 4, tenemos una ecuación y 4 incógnitas. Eso significa que tenemos 3 grados de libertad. ¿Qué significa aquello? Que para que el sistema como un todo quede resuelto, necesitamos conocer ex ante 3 de las variables. Si me dan P, N e I, puedo calcular F. Si me dan F, P y N, puedo calcular I. Si me dan F, P e I, puedo calcular N. Si me dan F, N e I, puedo calcular P. ¿Hay dudas? ¿Y qué pasa cuando me faltan dos variables? ¿Cómo? Cuando me falten dos variables, ¿cómo puedo sacar la otra? No hay solución. Tienes infinitas soluciones. Pero no puedo dejar, por ejemplo, una en función de otra. Sí, pero ese sistema te queda indeterminado. No hay solución. Ya. Porque hay infinitas soluciones. Eso significa que no hay solución. ¿Hay dudas? Ya. La pregunta que me hizo el compañero hace un rato. Cuando tú calculas F, perdón. Pensando en compuesto, análogo para simple, cuando tú calculas F, estás capitalizando. Cuando tú calculas P, estás descontando. Esto es capitalizar, esto es descontar. Análogo con interés simple. ¿Eh? ¿Hay dudas? Jóvenes, señoritas, ¿hay dudas? Sí, me quedó más claro, profe. Capitalizar, llevar a valor futuro. Ahí está F. Descontar, traer a valor presente. Ahí está P. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? Hasta el momento no. profe. No, profe. Ya tengo que dejar de compartir un instante. Denme un segundo. ¿Qué están viendo?
mi Excel. Listo, póngale. Ah, no lo dije, una cosa, pero aquí va a quedar manifiesto, miren. A ver, más fácil. ¿Cuál es el objetivo de las empresas en una economía social de mercado, pero en el cual, como la nuestra, como la de los gran parte del mundo, y qué bueno que así sea, predomina la óptica privada? ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Generar utilidad. Listo, el lucro, ganar platita. El común de los individuos de una sociedad, ¿somos deudores o acreedores? Profe, ¿Sí? ¿podría repetirlo de nuevo que se le quedó pegado? Sí, pero ahora parece que fuiste tú, no fui yo. El común de los individuos de una sociedad, ¿somos No, deudores o... profe, se le quedó pegado. Ya, No se entendió nada de lo que dijo antes. el común de los individuos de una sociedad, ¿somos deudores o acreedores? Deudores. Listo. ¿Con quién nos endeudamos el común de nosotros? Con las entidades financieras. Y con las multitiendas, Falabella, Ripley, La Polar, qué sé yo, que actúan como financieras. ¿Cómo ellas, que son empresas privadas, logran generar mayores utilidades? Cobrándonos y aplicando interés simple o compuesto. Compuesto. Por lo tanto, ¿cuál creen ustedes que prevalece en el mundo real? ¿Qué modalidad? Los intereses compuestos. Listo. Entonces, de aquí en adelante, exceptuado en este ejercicio, a menos que me digan lo contrario, siempre vamos a estar pensando en términos de interés Compuesto. 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 Listo. Llenen este ejemplo. Resuélvanlo. Aquí el único correlato y cuidado que hay que tener que la tasa de interés y el N sean coherentes en términos de la medición del periodo. Si me dan años, la tasa en años, debo trabajar los periodos en años y viceversa. Tienen que ser coherentes, tiene que haber correlato. Calculen esos valores. En las celdas celestes apliquen interés simple, en las verdes compuesto. Prácticamente en todas las clases va a requerir calculadora. Un par de clases quizás no, pero en general sí, por lo tanto, siempre tengan a mano una calculadora. En las celdas celestes se ocupa la ecuación 3, en las verdes la 4. Profe, Uh-huh. en el curso siempre vamos a trabajar con tasas de interés efectivas. Sí. Es que Ya. no es que en el curso siempre debes trabajar con las tasas de interés efectivas. Pero eso no lo he visto todavía, lo vamos a ver en un Sí, ratito. es que me refería como dato, si es que no están dando la efectividad en este caso. Pero gracias. ¿Ya alguien llegó a resultados? ¿Les dio lo mismo ahí?
Sí, profe. Ya, si se dan cuenta, miren, en este primer ejemplo queda de manifiesto lo que dijimos hace un rato. Los intereses sobre el capital original, ¿a cuánto ascendieron? 50.000. ¿Y los intereses sobre intereses? 61.051. No, los intereses sobre intereses. Aquí en estas 61.000 pesos 11.000. están 11.000 metidos los 50.000 del capital. Ah, es verdad. 11.051. 11.000, muy bien, Luis, muy bien. 11.051 pesos. Sí. Perdón, 11.051 pesos, no 0.51. Ya. De acuerdo. ¿Alguien hizo el 2 ya? Y ojo, aquí les recomiendo, niños, siempre dense prejuicios. Un prejuicio no lo tienen por qué connotar negativamente. ¿En cuál de los dos casos el número de periodo, el número de años, y despreocúpese de que no le dé número entero en algún caso, en cuál el número de años tiene que ser menor, simple o compuesto? Si usted depositó 120.000 y logró acumular 144.000 a una tasa del 5% anual, ¿en cuál de los dos casos el número de periodos tiene que ser menor? En compuesto. Ya. Si les da mayor en el cálculo, claramente hay un error, porque usted nunca puede dejar de pensar. A eso me refiero con dense un prejuicio, que es un validador de los resultados. En este caso, en el ejemplo 3, ¿cuál tasa de interés debiera ser mayor? ¿La que me ofrezcan mediante simple o compuesto? La de simple. Ya. ¿Y en cuál de los dos casos el depósito debiera ser menor para lograr acumular 300.000 pesos al cabo de 20 años al 5% anual? La de compuesto. Correcto. Bien dado tus prejuicios. Vámonos. ¿Alguien hizo el 2 ya? ¿Llegan aproximadamente a eso? En este segundo caso, en el ejemplo 2, con compuesto tiene que aplicar logaritmos. ¿Alguien hizo eso? ¿Llegó a eso o no? Ojo, hay que aplicar la ecuación 3 simple, 4 compuesto. ¿Les dio, niños? ¿Me escuchan o no? Sí, sí se le escucha. Ya. Tercero. Cuarto. Para la pregunta del niño hace un rato, el ejemplo 1 es capitalizar, calcular valores futuros. El ejemplo 4 es calcular valores presentes, descontar. ¿Hay dudas? No, profe. Y, profe, una consulta. Dígame.
Esta clase usted la sube a lo virtual, ¿cierto? Sí. Súper. Pero el problema ahí es donde les pido que le hagan el favor de no sé cómo. Yo no lo puedo inscribir si no tiene correo USACH. Ustedes vean cómo le pueden ayudar a Luis Castro, a nuestro alumno de intercambio. Sí, profe. Ya. Profe, yo tampoco estoy inscrita en USACH virtual. ¿Cómo si revisé el listado de alumnos hoy día en la mañana por última vez? Lo acabo de ver y no me aparece el curso. A ver. ¿Cuál es tu apellido? Moreno. Moreno Pino. ¿O no? Sí. ¿Está ahí en el USACH virtual? Pero no me aparece el curso. ¿Cómo no te va a aparecer? No me aparece solo el laboratorio. Y profe, por último, igual le compartimos a Ignacia el material. Pero No hay problema. ¿cómo? A ver, ya. Bueno, terminemos el ejemplo Mientras tanto, para ir al recreo y ahí miro qué pasa con el U virtual. Ya, profe, gracias. Ya, ¿terminaron? ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Listo. Hacemos un recreillo. Entonces, vamos ahora con anualidades, entonces. Una anualidad, como decíamos hace un ratito, es una serie de flujos que tienen la particularidad de ser de mismo monto y tener una misma frecuencia. Y aquí sí, no es necesario, pero la gente lo pide a veces, debemos distinguir entre los conceptos de vencido y anticipado. Yo les pregunto, según lo que saben, según lo que han escuchado o según lo que les ha ocurrido a ustedes si es que han trabajado. Al común de los individuos les pagan el salario, la renta, mes vencido o mes anticipado. Vencido. Mes vencido. Mes vencido. Eso es justamente lo que tengo en la pizarra. Si se da cuenta y seguimos la nomenclatura que dijimos hace un rato, que yo voy a partir midiendo el tiempo aquí en el 0, si yo veo esto, podría representar el perfil de rentas de un individuo. Le pagan todos los meses, pero mes vencido. ¿Y por qué vencido? Porque si bien yo estoy parado en el 0, las rentas, los flujos, comienzan en el periodo 1, que puede ser mensual esto. Si el periodo lo mido en meses, esto será mensual. Por otra parte, hay otro tipo de operaciones comerciales en las cuales, en general, esos flujos iguales parten aquí. Si yo estoy parado en el 0 y los flujos justo concurren desde ese minuto, ese es el concepto de anticipado. En general, los arriendos, los créditos, el dividendo hipotecario, eso hay que pagarlos durante los primeros días del mes. Ese es el concepto de anticipado. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Bien. Y aquí, al igual que hicimos hace un ratito, esta es la única demostración que les voy a hacer. La otra está en los apuntes. Todas las otras están en los apuntes. Esta es la única. Para que entendamos la lógica del cómo hacerlo. Todo lo otro se hace igual. Aquí la idea es encontrar una ecuación de valor, una ecuación que nos vincule, que nos relacione, por ejemplo, el valor presente con esta serie de flujos anuales, que pueden ser en el periodo. Caso típico de dividendo hipotecario, para gente joven como ustedes, puede que un banco les preste plata en un crédito hipotecario por 30 o 35 años, con pago de dividendos mensuales. 12 por 30 son 360 flujos. Si trabajáramos con 360 flujos en cualquier operación con solo la calculadora, es muy probable que nos equivoquemos. Entonces la idea es encontrar una ecuación de valor que nos vincule P con A al cabo de n periodos y mediante la aplicación de una cierta tasa de interés por periodo.
¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Construyo la ecuación 1. Ojo, recuerden que de aquí para adelante, a menos que me digan lo contrario, siempre vamos a estar pensando en interés compuesto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aplicarle a cada uno de todos estos términos, estas flechas azules, la ecuación de valor número 4. ¿Y qué significa eso? Descuento. Si yo quiero encontrar P, digo que P va a ser igual a el primer flujo, A, partido por 1 más I. ¿Por qué? Porque el número de periodos que media entre el 0 y el 1, ¿cuántos son? ¿Cuántos periodos transcurren aquí? 1. 1. Entonces elevo a 1 el factor. Voy con el segundo. Este lo descuento a una tasa de I% por periodo. ¿Por cuántos periodos debo descontarlo para llevarlo a tiempo cero? 2. El que sigue, Elevado a 3. este, N-1. y el último, N. y aquí sí que no debieran tener dudas, se conformó una progresión geométrica. Estos elementos están conformando una progresión geométrica. Entonces, viejo truco de los matemáticos, multiplico todo por el inverso de la razón. Y conformo una ecuación número 2. En todas las demostraciones se hace lo mismo, así que no lo voy a repetir. Esta es la única que haré. Y si son inquisidores con las expresiones matemáticas que tengo puesta allí, la ecuación 2 y la 1, observe que en los lados derechos de la igualdad hay n-2 términos iguales. Este es ese. Este es el que sigue, que no lo veo. Este es ese. Este no lo veo, pero es el inmediatamente anterior a ese penúltimo. ¿Cuáles son los términos distintos en estas dos series? Ese y aquel. ¿Lo logran ver o no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, típico truco que hago, a la ecuación 2 le resto la 1. A la ecuación 2 le resto la 1. Cuidado, miembro a miembro, término a término. P factor de 1 más I menos P es igual a. Cuando a este le reste aquel, ¿qué va a pasar? Se cancelan, quedan 0. Estos dos, Igual. todos los de los puntos suspensivos, Lo mismo. y esos dos. ¿Cuál me queda? Este último. Y como estoy restando, menos A partido por 1 más I elevado a N. Distribuyo en los lados izquierdos la multiplicación por sobre la suma. P por 1, P menos P se cancela. P por I es igual a menos A partido por 1 más I elevado a N. Por lo tanto, P, el valor presente de esa serie anualidad es A partido por I, factor de 1 menos
1 más i a la menos n. Y esa es la ecuación de valor que rige el comportamiento por una serie gradiente anualidad vencida. ¿Hay dudas? No, profe. Bien, si a esta expresión 5 le aplico la expresión 4 para calcular el valor futuro, pues sabemos que f es igual a p factor de 1 más i elevado a n. Por lo tanto, si toda esta expresión yo la multiplicara por 1 más i elevado a n, obtengo f, que lo hago aquí arriba. P por 1 más i elevado a n, f, ahí está. A partido por i, a partido por i. Y distribuyo la multiplicación por sobre la suma adentro del corchete. 1 por 1 más i elevado a n, 1 más i elevado a n, menos 1 más i elevado a menos n por 1 más i elevado a n, 1 más i elevado a 0, 1. Esa es la expresión 6, que es la que nos da cuenta del valor futuro de una anualidad vencida. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No. No, profe. Bien. Voy a borrar. ¿Hay dudas? Ecuación 5. Si usted quiere, 5, 6. ¿Hay dudas? Ya. Si en vez de vencida hubiese sido anticipada, hubiera sido algo así. El diagrama. Y en este caso llegaríamos a las ecuaciones 7 y 8, que serían las siguientes. P es igual a A por 1 más I partido por I factor D. Similar a la otra, pero no igual. Aparece este término 1 más I ahí, ese multiplicador. El valor futuro de una serie anualidad anticipada los corchetes son iguales, lo que queda dentro del paréntesis cuadrado en ambos casos. Valor futuro de una anualidad anticipada. ¿Y hasta dónde la estoy llevando? Hasta el enésimo periodo. Se me cayó internet, parece. ¿Hasta dónde la estoy llevando la serie, ese valor futuro? Hasta la ocurrencia del enésimo periodo, no flujo. El último flujo queda aquí en el periodo n-1, en el caso de la anticipada. Tengo n flujos, eso es lo que representa el n. Pero cuando yo calculo el valor futuro, lo que estoy obteniéndolo es aquí, en el periodo n. Estoy capitalizando por n periodo, ahí está. En anualidad vencida coincide n de periodo con n de número de flujos. En el caso de una anticipada, el n de periodo, es una unidad, un periodo mayor que los flujos. Si bien son n, pero los flujos corren hasta el inmediatamente anterior, hasta el n-1. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Vamos con las series gradientes entonces ahora. Ahí está la demostración, pero la tienen en los apuntes, ¿eh? Vamos con la serie gradiente. Dentro de las gradientes hay de dos tipos.
dentro de las gradientes hay de dos tipos. Uniforme, que es el que tengo en pizarra, y de tasa constante. Dentro de las de tasa constante, quizás no es necesario, pero dado que en anualidad lo dije, en la serie gradiente de tasa constante también usted podría separar o distinguir entre una anticipada y una vencida. En el mono, en la gráfica, en la pizarra, tengo en este minuto una serie gradiente uniforme. Una gradiente general como concepto general es una diferencia. Variación, cambio, como lo quiera decir. Y ocurre en una serie gradiente uniforme que la diferencia propiamente tal entre términos sucesivos es constante. Si están observando la pizarra, fíjese, si al flujo del período 2 le resto la del primero, ¿cuánto me queda? G. Si al tercero le resto el segundo. G. Si al último le resto el penúltimo. G. G. Es siempre la diferencia la misma. Eso es característico de una serie gradiente uniforme. ¿Hay dudas? No. Bien. La demostración viene a continuación, pero la tienen en el apunte, así que aquí yo solo voy a expresar el resultado y lo vamos a explicar una cosita. En este caso, el valor presente, que es lo que me interesaría obtener, va a ser igual a lo siguiente. A más G partido por I, factor de 1 menos 1 más I a la menos N, partido... Uy, que quedó feo eso. Menos NG partido por I, factor de 1 más I a la N. Esa es la ecuación que rige el comportamiento de valor presente de una serie gradiente uniforme. ¿Hay dudas? Seguramente tienen dudas de dónde salió. La demostración se hace en dos etapas, pero en forma equivalente a lo que hicimos recién, a lo que hicimos hace un ratito. Es un poco más largo, porque hay que hacerlo en dos etapas, pero es equivalente. El cuidado que hay que tener con esta expresión es el siguiente. Si ustedes miran el diagrama, aquí los flujos, esta serie es creciente o decreciente. ¿Los flujos aumentan o disminuyen? Aumentan. Por lo tanto, es una serie gradiente uniforme creciente. Si usted se da cuenta, en este caso, ¿cuánto vale este pedacito de la flecha? Ah, ¿cuánto vale ese pedacito? El que acoté por la línea roja. ¿A más G? No. A. Ah, ¿cuánto vale eso? Ah, ¿Cuánto vale esto? Ah, ¿me siguen o no? Bueno, ¿a dónde voy? A lo siguiente. Aquí, cuando se trate de una serie gradiente uniforme, creciente, como la que tengo en la pizarra, A, si usted se fija, este término, queda representado por el mayor o el menor de los flujos.
El menor. Listo. Y la gradiente, que es la diferencia entre términos sucesivos, ¿es positiva o negativa? La G. ¿Tiene signo positivo o negativo? Positivo. Positivo. Si la serie hubiese sido decreciente, lo que usted tendría sería algo así. En este caso, ¿qué es lo que debe asumir? Que esto es A. Y en este caso, el A representaría el menor o el mayor de los flujos. El mayor flujo. Y la G tendría signo positivo o negativo. Negativo. Listo. Se aplica la misma fórmula con ese cuidado. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, No, profe. Ya, miren. El cuidado que hay que tener, porque aquí no estamos distinguiendo entre lo vencido y lo anticipado, es el siguiente. Aquí yo estoy obteniendo el valor presente. Este flujo P es eso. Y fíjese, el valor presente de la serie gradiente ocupando esta expresión se obtiene ¿cuántos periodos antes de que comience la serie? ¿En qué periodo comienza la serie? ¿Me escuchan? ¿El 0? No, pues, pero mira el mono nomás, pues. Las flechas azules, ¿cuándo parten? El 1. Periodo 1. Entonces, y tú estás parado en el 0. Por lo tanto, si usted aplica directamente esa expresión, el valor presente que obtenga le va a quedar un periodo antes de que comience la serie. ¿Estamos? Sí. O bien, la gradiente, ¿cuándo comienza? ¿En qué periodo? La diferencia. En el 2. Por lo tanto, también usted puede decir, bueno, si aplico directamente esta expresión, el valor presente me va a quedar 2 periodos antes de que comience la gradiente propiamente tal. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, vamos con la serie gradiente de tasa constante. Ahí está la demostración de la ecuación de valor. Se fijan, se llegan 2 etapas. En la parte de arriba está la primera y después donde aparece un 2 en la penúltima fila, en la antepenúltima fila, aparece una ecuación número 2 y ahí aparece otro cacho. Y finalmente ahí está el sumando, que es la expresión que yo les puse. Léame ese pequeño texto, eso sí, que es lo mismo que dije recién, ¿eh? Bien, vamos con las gradientes de tasa constante. Esta es una serie gradiente de tasa constante, vencida o anticipada. Vencida. Listo. ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Ya, una cuestión que se me fue. Miren, aquí los flujos dan origen a una progresión ¿de qué tipo? ¿Aritmética o geométrica? Geométrica. No, aritmética. La diferencia es siempre la misma, no el cociente. Aquí la diferencia es la misma. El segundo menor el primero, G. El tercero menor el segundo, G. El último menor el penúltimo, G. La diferencia es uniforme. Aquí se está generando una progresión aritmética. Vamos a esta. Acá lo que ocurre es lo siguiente. La ley de formación del número es el siguiente. B sub j, V sub j, es igual al valor del periodo inmediatamente anterior por
1 más una cierta tasa. Esta es una serie gradiente de tasa constante, que puede ser creciente o decreciente. Si los flujos van aumentando, G tomará un valor positivo o negativo. ¿Qué dijo, profe, que puede ser creciente o decreciente? ¿Sí? Y en tal caso, si es creciente como el que tengo en la pizarra, G será positivo o negativo. Positivo. Y si los flujos fuesen decrecientes, G será positivo o negativo. ¿Qué Negativo. le dice el juicio? Según lo que sabe de matemática. Negativo. Negativo. Si los flujos disminuyen al 10%, por decir algo, G será menos 0,10. Si los flujos aumentan al 7%, G será 0,07. ¿Me siguen o no? Sí. Ya. Entonces, en este caso, de una serie gradiente de tasa constante creciente, o decreciente también, si ahí basta que el G sea positivo o negativo, no va. Vamos a llegar a lo siguiente. El valor presente de esa serie es B1, el valor del periodo 1, partido por I menos G, factor de 1, menos 1 más G, 1 más I, elevado a N. Si se dan cuenta, me voy a devolver un instante. Ah, no puedo. Después lo hago. Si se dan cuenta, esta fórmula es inclusiva de la de anualidad vencida. Si se tratara de una anualidad, eso significa que VJ es igual a VJ menos 1. Por lo tanto, ¿cuánto valdría G? Que es la tasa de variación de los flujos. 0. 0. ¿Y qué nos quedaría? B1, primer valor partido por I, factor de 1 menos 1 más G sería 1 más 0, 1 partido por 1 más I elevado a N, o lo que es lo mismo por propiedad de potencia, 1 más I elevado a menos N. Esta fórmula incluye a la de anualidad vencida. De manera análoga, la de gradiente uniforme. También esta expresión que se ve debajo de lo rojo, si se tratara de una anualidad, significa que la gradiente, la G grande, es 0. Este término se anula. Este G partido por I se anula y ¿qué nos queda? A partido por I, factor de 1 menos 1 más I elevado a menos N. Si las fórmulas de gradiente incluyen a las de anualidades. ¿Hay dudas? Basta hacer o la gradiente uniforme, el G mayúsculo 0, o la G minúscula en las gradientes de tasa constante, ese G minúsculo igual a 0, e incluye a la fórmula de anualidades respectiva. Si se tratara de una serie gradiente de tasa constante anticipada, cambia esta expresión por lo siguiente. En ese caso, partiríamos de aquí con un V sub 0. No existiría ese último. Y nos quedaría V sub 0 por 1 más I. Lo mismo que nos ocurrió con anualidades. Y ciertamente esta expresión también incluye a la de anualidad anticipada. Basta hacer el G minúsculo igual a 0. ¿Hay dudas? No, profe. Bien.
vamos a tratar de hacer el recordatorio de lo teórico y la próxima clase vamos a hacer solo ejercicio. Ahí están las demostraciones en todo caso. Bien. El valor presente de una perpetuidad. ¿Por qué esto es importante? Porque en una concepción equivalente a esto es lo que se sustenta. En una concepción equivalente a esto es que se sustenta el concepto de renta vitalicia, que habrán escuchado que se discute por los fondos de pensión y todo lo que está ocurriendo con los distintos retiros. ¿Y qué es lo que es una perpetuidad? Es nada más que la conjunción, la mixtura de dos conceptos: anualidad, y que tiene un horizonte o vida útil de ser perpetua. Es decir, el n tiende a infinito. Una anualidad perpetua. Por tanto, si tomamos la expresión de valor presente de una perpetuidad vencida, tenemos esto. Exprofeso lo voy a escribir distinto ahora para que les quede más que claro. Estamos diciendo que el n tiende a infinito. Eso significa perpetuo. Por lo tanto, al aplicar el operador límite aquí, nos va a quedar el límite de p cuando n tiende a infinito, pero p no depende de n, por lo tanto nos queda p. Distribuyo el operador límite aquí. Aquí tendría delante de la a partido por i límite de a partido por i factor de todo ese paréntesis cuadrado cuando n tiende a infinito, pero a partido por i no depende de n. Lo dejo como una constante. Factor de, aquí tengo el 1. El límite de 1 cuando n tiende a infinito es 1. 1. Y aplico límite aquí, internamente. Ahí sí, porque ahí hay un término que depende de n. ¿Y qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que frecuentemente ha de pasar? Si i es mayor que 0, este cociente será mayor o menor que 1. Olvídense del n por un instante. El cociente 1 partido por 1 más i será mayor o menor que 1. Mayor. 1 partido por 1,4 es mayor o menor que 1. Menor. Por lo tanto, elevado a n, ese número que es menor que 1, ¿a qué va a tender? A 0. A 0. Eso desaparece. Desaparece y nos queda que el valor presente de una perpetuidad vencida es a partido por i por 1. A partido por i. Y si se tratara de anticipada, al aplicar el operador límite y hacer la misma operación, nos va a quedar a por 1 más i partido por i. Punto. ¿Hay dudas? No. Ya, y aquí vamos a ver lo que está vinculado a la pregunta que me hizo un compañero cuando hicimos el ejercicio de llenado de la tabla, que era lo de las tasas de interés efectivas. Lean eso por un instante y explico al tiro lo que haya que explicar.
¿Ya? ¿Leyeron? Niños, ¿me escuchan? Sí, profe. Bien, siempre, siempre, en interés simple no hay drama con eso. ¿Por qué? Porque la fecha focal tiene incidencia, pero no así la tasa. Mientras que en interés compuesto, la fecha focal, la fecha en la cual usted se para, no tiene ninguna incidencia. Pero siempre deben trabajar con tasas de interés efectiva. En el caso de interés simple, basta dividir por algo, por una constante. Si usted tiene la tasa anual, la divide por 2 y tiene la mensual. Listo, porque es uniforme el comportamiento y solo se paga interés sobre el capital original. Acá en compuesto hay que tener cuidado. Siempre deben trabajar con tasas de interés efectiva. ¿Y qué es lo que es una tasa de interés efectiva? Aquella en la cual coincide el periodo de pago con el periodo de conversión. Cuando a usted le dicen una tasa del 10, por ejemplo, 10% anual con conversión anual, es una tasa efectiva. Lo que significa es que no teniendo por qué ser así, usted puede ir abonando o retirando cada año y los intereses se calculan en forma anual. Cuando coincide periodo de pago con periodo de conversión, se trata de una tasa de interés efectiva. Hasta ahí. Mientras que cuando no coinciden, se trata de una tasa de interés nominal. Generalmente el periodo de pago del año, en el vulgo, en el mundo real, en la calle, en los bancos, en general, no siempre, pero en general, esa tasa o ese periodo de pago es el año. La tasa de interés nominal es cuando no coinciden. Por ejemplo, si me hubiesen dicho 10% anual con conversión semestral, lo que significa es que yo pago o retiro cada año, si es que fuesen flujos uniformes, una anualidad, pero los intereses me los van a cobrar o pagar cada semestre. Por lo tanto, en el año no es verdad que me van a pagar interés una vez, sino que como en un año hay 2 semestres, me van a cobrar o pagar 2 veces en el año los intereses. ¿Hay dudas? Y es por eso que desde hace algún tiempo esta parte apareció, no sé si habrán escuchado, lo del CAE. No el crédito con aval del Estado, me refiero al costo anual equivalente. En las deudas, en las casas comerciales, tienen que informar del CAE. ¿Qué es lo que es el CAE? La tasa efectiva anual. Que cuando usted se la dan escrita en términos nominales, dice, pero es muy bajita. Si me dijeran, por ejemplo, el 18% anual, uno dice, no es tanto, pero cuidado, si fuese de conversión mensual, significa que me van a ir cobrando intereses cada mes, no una vez al año. Y si usted aplica la fórmula que vamos a deducir en un ratito más, no sé, pues esto le puede dar el 27 o el 24%, que es distinto y bastante distinto al 18%. ¿Hay dudas? No. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Siempre se trabaja con tasas de interés efectivas. ¿Con cuál? Con aquella que sea consistente con la frecuencia en los flujos. ¿Entienden lo que digo? Si tengo serie de flujos que son trimestrales, obviamente la lógica me dice que debo trabajar con una tasa de interés efectiva. ¿En qué frecuencia? Trimestral. Si tengo flujos semestrales, tasa de interés efectiva semestral. Si tengo flujos anuales, tasa de interés efectiva anual. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas? No, profe. Entonces, ¿alcanzan a ver la fórmula o no? 1 más I igual a 1 más R repartido por T elevado a T. Sí, se ve. Ya. Y es la tasa de interés efectiva en el periodo de pago, que generalmente es el año. R es la tasa de interés nominal en el periodo de pago. T es el número de veces que el periodo de pago, que el periodo de conversión está contenido en el periodo de pago.
Cuando hace un ratito dije 10% anual semestral, me pregunto, ¿cuántos semestres hay en un año? En ese caso, ¿cuánto valdría T? 2. 2. Y finalmente, R partido por T es la tasa de interés efectiva en el periodo de conversión, capitalización o de interés. En el mismo ejemplo, 10% anual semestral, esta es una tasa nominal, porque no coincide pago con conversión en términos de periodo. Me pregunto cuánto vale T. T vale, ¿cuántos semestres hay en un año? 2. ¿Y qué infiero desde aquí? Que R partido por T es la tasa de interés efectiva en el periodo de conversión o capitalización. El 10 partido por 2, el 5%, esta es la tasa que de verdad me van a cobrar. El 5% semestral con conversión semestral. Si usted eso lo anualiza, se devuelve. Con esta expresión, para encontrar la tasa de interés efectiva en el año, nos va a quedar 1 más I es igual a 1 más 0,05 al cuadrado. Por lo tanto, I es igual a 0,1025. Creo, ¿ah? 1,05 al cuadrado menos 1, ¿cuánto es? Profe, se le cayó de nuevo. ¿Podría repetir, por favor? Calculen eso. Calculen la expresión que dejé escrita. Da lo que puso ahí, 0,1025. Listo. Entonces hay que tener cuidado, porque si el banco usted le dice, mire compadrito, te voy a cobrar el 10% por el crédito, no, mentira, le está cobrando el 10,25. Y si hubiera sido anual mensual, ¿qué creen ustedes pasa con este valor? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Verifíquelo. Aquí nos quedaría la tasa de interés efectiva anual, sería en ese caso 1 más 0,1 partido por 12, que esta era la trampita, entre comillas, de las casas comerciales años atrás, que decían, no, si yo le estoy cobrando el 10% a este individuo, porque compró en Falabella en 12 cuotas, precio contado, nominalmente precio contado. Ahí está. Hágame ese número, por favor. ¿Cuánto les da? 0,1047 y fracción. Tampoco. Sí, 0,1047. Ya, bueno, eso. ¿Hay dudas? No, está bien, es que es menor que el 1, así yo me confundí. Sí, está bien. ¿Hay dudas? No, profe. Por lo tanto, siempre deben trabajar con la tasa de interés efectiva que sea concordante con el periodo, perdón, con la frecuencia en los flujos. Si se trata de flujos únicos, ahí usted tiene que tomar la decisión, bueno, trabajo con la tasa de interés efectiva anual o, como en este caso, o con la semestral. Da lo mismo trabajar si fuesen flujos únicos, con el 5 semestral o con el 10-25 anual. Pero muchas veces no coinciden y la diferencia es manifiesta entre lo uno y lo otro. Puede ser bastante sustancial. Y para terminar con el recordatorio, para que veamos después puro ejercicio, recordar el concepto de capitalización continua, que está vinculado a esta expresión. Voy a borrar todos los dibujitos. Ya. El concepto de capitalización continua significa que los intereses se devengan de instante en instante, de segundo en segundo. En forma continua significa eso. El tiempo es una variable continua. Por lo tanto,
ahí, si estuviésemos, y que vamos a ver un ejemplo en análisis optimizante de tiempo continuo, ahí vamos a trabajar en un caso con tiempo continuo, reitero. Entonces hay que entender la fórmula y cómo se obtuvo. Viene de aquí. Basta que en este caso apliquemos límite haciendo tender, miren, ¿cuántos años hay en un año? Supongamos una tasa del 12% anual con conversión según periodo de conversión. Si me dijeran 12% anual con conversión anual, ¿cuánto vale T? 1. 1. Si me dijeran 12 anual con conversión semestral, 2. trimestral, 4. mensual, 12. semanal, Harta. 52. 52. Si me dijeran diaria, 365, redondeemos, olvidémonos del año bisiesto, 365. Si me dijeran horas, 8.760 horas. Si me dijeran minutos, multiplíqueme eso por 60, 53.000 y no sé cuantito. Llévemelo a segundo, vuélvalo a multiplicar por 60. El el T está tendiendo a infinito cuando hablamos de capitalización continua, porque es de instante en instante, de suspiro en suspiro, de segundo en segundo. Entonces aplicamos límite aquí. Al aplicar límite, ¿qué nos queda? El término de la izquierda, límite de 1 más i, no depende de t, por lo tanto, queda tal cual. Y aquí nos queda el límite de 1 más r partido por t elevado a t. Aquí lo que vamos a hacer, truco matemático una vez más, sustitución de variables. Vamos a sustituir r partido por t por 1 partido por h. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Donde aparezca r partido por t, lo convierto a 1 partido por h. ¿Me sigue hasta ahí? Los dos términos que uní con la flecha azul, con la línea azul. Sí, profe. Sí, profe. Ya, y por otra parte, si se dan cuenta, aquí tengo t elevado a t, pero t vale r por h. De aquí. De esta misma expresión. Entonces aquí aprovechamos propiedades de potencia y digo, bueno, corchete, paréntesis, esto es 1 más 1 partido por h elevado a h y todo eso elevado a r. Y si se acuerdan de límites, cuando empezaron viendo derivadas, L'Hopital y todo eso, cuando aplican límite de esta expresión, este es un número conocido. 1 más 1 partido por h elevado a h es la constante e. Entonces, ¿qué nos queda finalmente? Que el factor de conversión en tiempo discreto es 1 más i y su correspondiente factor de conversión en tiempo continuo es e elevado a r, donde r es la tasa de interés nominal. No lo dije. Y para hacerlo consistente, estamos haciendo tender t a infinito, por lo tanto el cociente r partido por t tiende a 0. Eso significa que ¿a qué debo hacer tender h para que 1 partido por h tienda a 0? H tiene que tender a infinito también. Y ahí está aplicado el límite. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Nos quedarían como 5 minutitos, no alcanzo a hacer un ejercicio. Llegamos hasta aquí hoy día. Ya, profe, gracias. Chao, niños, cuídense. Chao, profe, igual. Gracias, cuídese. profe. Cuídese, que esté bien. Profe. Chao, niños, Muchas cuídense. gracias. Chao, profe, gracias. Integren Bye. integren al francesito, al Luis Castro. Sí, profe. Ya, chao. Chau.